la justicia desestimó los intentos del presidente de Oca, Patricio Farcu, de lograr un plan de pagos especial por parte de la AFIP y así evitar la quiebra. Ante la falta de acuerdo entre la firma y los acreedores para reestructurar la deuda, el magistrado en lo civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, cerró el concurso y abrió el periodo de salvataje o cram-down, que habilita a la aparición de algún interesado que quiera hacerse cargo de la empresa y sus deudas. Mientras tanto, desplazó a Farcu de la conducción de la compañía. Oca seguirá operando, por lo que se sostienen las fuentes laborales. La semana pasada, Farcu había solicitado 45 días de prórroga del concurso, con el argumento de que tenía presentado un amparo contra la negativa de la AFIP de solicitarle un plan especial de pago para saldar la deuda posconcursal y todavía no tenía respuesta. Pero ayer la Cámara en lo comercial le rechazó esa cautelar y hoy el juez Tejada procedió a cerrar el concurso, desplazar al dueño de Oca de la conducción e iniciar este periodo de salvataje. El magistrado decidirá quién se hará cargo de la conducción de la firma durante este proceso. En el fallo, Tejada planteó que no encontró razones para acceder al pedido del empresario, en un contexto en el que no solo debe atenderse el pasivo concursal sometido a un eventual acuerdo preventivo, sino también el estado de la deuda posconcursal. La deuda generada post-concurso con la AFIP principal acreedor alcanza los $2.000 millones, por los que Farcu pretendía un plan especial de pagos, amparándose en el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario. Sin embargo, desde la AFIP se niegan a otorgar este tipo de facilidades desde 2016, aclaran en el organismo recaudador. La resolución judicial establece que en el proceso de apertura del periodo de salvataje, que puede extenderse desde los 2 a los 6 meses, se convocó a los acreedores, terceros interesados y a la eventual cooperativa conformada por los trabajadores de Oca que homologuen un acuerdo preventivo que les asigne el derecho a adquirir las cuotas sociales de la sociedad concursada. El juez también le pidió al Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, que le extienda la licencia durante el periodo que dure el cram-down, que aún no está confirmado. La deuda concursal asciende a $4.494 millones, de los cuales el 75% es con la AFIP. Si apareciera algún interesado en este periodo de salvataje, deberá hacerse cargo de toda la deuda de Oca. En el caso de que el proceso termine finalmente en la quiebra de la empresa, del monto total que pague el comprador, los acreedores cobrarán un porcentaje definido por la justicia. Seguí leyendo. El Banco Central volvió a subir la tasa por encima del 50% y a expandir liquidez. Los monotributistas de las categorías B y A deberán emitir facturas electrónicas a partir de marzo y abril.